Paz, hermano, el Señor bendiga a todos los que nos están escuchando, bendiga a la audiencia, a la predicadora. Gracias le damos a los hermanos de la radio La Predicadora, al hermano Diego y a los operadores que están trabajando en la radio, a pesar de ser un día feriado, pero gracias al Señor que a pesar de ser feriado nos permite estar haciendo los programas. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro amado pastor, su siervo, que estuvo en la hora anterior. Gracias, Jesús. Y que el Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Y bendiga a todos los hermanos que nos van a estar escuchando a través de Facebook, a través de YouTube después. Así que bueno, hermanos, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. Gracias, Jesús. Y bueno, con este privilegio de poder estar transmitiendo su palabra desde aquí, desde Virrey del Pino. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta hora de programa, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor, para hablar tu palabra, para poder transmitir todo aquello que tú nos has dado, Señor. Porque lo que hablamos, Señor, no es cosa nuestra, Señor, sino es lo que tú has puesto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor. Como tú le dijiste en aquel día, Señor, a Moisés, yo pondré las palabras en tu boca y tú las hablarás, Señor. Y así también tú pones la palabra en nuestra boca, Señor, y nosotros hablamos, Señor, lo que nos es dado, Señor, por el Espíritu Santo. No hablamos de nuestra cuenta. Gracias te damos, Padre, por este día, Señor, que tú nos regalas de vida, Señor, y porque aún tú, Señor, estás trabajando en nosotros, formándonos, Señor, para la expresión de tu vida a través de nuestros cuerpos. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Gracias, Jesús. En el versículo 12. Como decía nuestro amado pastor ayer, este capítulo 8 es tan maravilloso, tan hermoso, porque nosotros venimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 viendo toda la provisión de Dios. Todo lo que Dios nos provee en Cristo, la salvación, la justificación, la redención, la vida eterna, todo lo que Dios nos provee en Cristo. Pero todo lo que Dios nos provee en Cristo tiene un fin y un propósito. Primeramente, transformar nuestras vidas, transformarnos. Lo primero que Dios hizo es dar vida a nuestro espíritu, ¿vio? Por medio de que Él se ofreció en sacrificio por nosotros. Ahí estuvo la redención. ¿Vio? La redención empezó allá en la cruz y fuimos redimidos por medio de su sangre para poder tener comunión con Él por el medio del Espíritu. Y entonces ahora nosotros tenemos que ir a la redención, podemos decirlo así, una redención práctica, ¿vio? Porque nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser santificados y entonces ahí se va obrando la redención, ¿vio? ¿Y cómo se obra la redención? El Espíritu Santo obra la redención a través de la palabra que se hace una realidad en nosotros. Y entonces ahí nosotros vamos siendo redimidos todo el tiempo. Por eso dice la palabra ahí en Romanos 5:10. Vamos a leer ahí, antes de entrar en el versículo 8, en el capítulo 8. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor tenemos un día nuevo de vida, podemos abrir nuestros ojos. Como siempre digo, respirar por nuestra cuenta, gracias al Señor. Y gracias al Señor, anoche Timo durmió después de 3 días y el Señor lo estuvo cuidando todos estos días. Gracias al Señor, gracias por sus oraciones también. 5:10. Amén, dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, aleluya. Cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de Cristo. Como ya lo vimos, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice. Entonces fuimos reconciliados. Hay una redención que ya se obró en la cruz del Calvario, que esa es la redención de nuestro espíritu. Pero ahora tenemos que, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser redimidos. Y para eso el instrumento que Dios o el Espíritu Santo usa para redimir nuestra alma y nuestro cuerpo es la palabra. Es la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que es la palabra? Porque el Espíritu Santo nos trae la palabra a nosotros, viene la revelación a través del mismo Espíritu, nosotros la atesoramos en nuestro corazón, la llevamos a la vida práctica y nuestra alma y nuestro cuerpo físico van siendo redimidos, van siendo regenerados. ¿Vio? ¿Por qué decimos que van siendo regenerados? Porque va habiendo una transformación.
¿Vio? Porque dice ahí, dice, quitaré el corazón de piedra, dice, y pondré un corazón de carne. Sí, ¿Vio? Jesús. Y el corazón de piedra es el corazón que nosotros traíamos en la vida vieja, donde no había sensibilidad a la voz de Dios. Entonces ahí hubo una redención en nuestra alma. Quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Amén. Y entonces Gracias, Jesús. ese corazón tiene sentimientos nuevos, tiene deseos nuevos, tiene direcciones nuevas. ¿Qué direcciones nuevas tiene? Tiene la dirección de Dios, tiene los sentimientos de Dios, tiene el amor de Dios manifestándose. Entonces, ahora nosotros hemos entendido, como hablábamos el otro día, que no solamente creemos la palabra, declaramos la palabra, sino manifestamos también la palabra. Y para manifestar la palabra tenemos que entrar en el capítulo 8, donde dice que nosotros tenemos que vivir una vida en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Vio? Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 8, en el versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vio? Entonces dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y acá está hablando de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en nosotros. ¿Vio? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, ¿vio? Porque dice que Él usó todo su poder para resucitar a Cristo de entre los muertos, pero también por medio del Espíritu Santo, por medio de la persona del Espíritu Santo, Él nos dio la vida a nosotros, una vida nueva. ¿Vio? Y entonces en esa vida el Espíritu Santo la asiste para que nosotros manifestemos esa vida. Y entonces dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿vio? ¿Y cómo que el Espíritu Santo mora en nosotros? Y ahí tenemos que ir a 1 Corintios 6, 19, creo que es. Todos por el mismo espíritu. No, donde dice que somos templo del Espíritu Santo. 6, 19 creo que es. Amén, sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Vio? Gracias. Y entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Él usa la palabra. Nosotros atesoramos la palabra. La palabra que nosotros atesoramos, el Espíritu Santo usa para hacerla una realidad en nosotros. Y cuando se hace una realidad en nosotros, entonces ahí se va aplicando la transformación de la vida. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahí vamos a leer en Hechos 2:24. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona de la deidad que usa la palabra para hacerla una realidad en nosotros, y entonces así nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu. ¿Vio? Vivir una vida en el Espíritu quiere decir que nosotros creemos la palabra, la declaramos, pero también la manifestamos. Hechos 2:24. Amén. Saludo a la audiencia con la paz del Señor. Siempre agradeciendo al Señor cada día por un nuevo día que nos regala, por la vida, por todas las cosas, por la vida eterna, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos guarda hasta este día. Amén. Gálatas. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Vio? ¿A quién levantó Dios? A Jesús. A Jesucristo lo levantó. ¿Y qué hizo? ¿Qué usó Dios para levantar a Cristo? Usó su propia vida. Usó el Espíritu Santo para arrancarlo de la muerte. Por eso dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos
por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra para darnos vida a nosotros. ¿Cómo nos da vida? Haciendo morir todo lo que está en nosotros, todo aquello que impide que nosotros manifestemos la vida de Dios. Usa la palabra, nosotros nos apropiamos de la palabra y el Espíritu hace una realidad en nosotros esa palabra. Cuando la hace una realidad, entonces nosotros podemos ir a la manifestación. Y entonces ahí nosotros podemos decir que ahora nosotros no solamente que creemos la palabra, que la declaramos, sino también que la manifestamos. Amén. Y entonces ahí se ve la palabra hecha una realidad en nuestra vida. Entonces dice, vivificará también vuestros cuerpos por mortales por su Espíritu que mora en nosotros, en vosotros. Así que, hermanos deudores, no somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Vio? No somos deudores a la carne. No, a la carne no le debemos nada. Ya no tenemos más relación con la carne. ¿Por qué no tenemos más relación con la carne? Porque nosotros, ya por el tiempo transcurrido, tendría que cumplirse en nosotros la palabra de que dice, habiendo crucificado al hombre viejo con sus pasiones y deseos. Pero también nosotros hemos crucificado el cuerpo de pecado, ya lo hemos crucificado. Ahora tenemos un vaso de barro. Pero ahí este vaso de barro dice tiene concupiscencia, pero nosotros no vivimos conforme a la carne para obedecerle en las concupiscencias, porque si le obedecemos en la concupiscencia, dice la concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces ya no le obedecemos nosotros. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Un esfuerzo de nosotros que no le obedecemos a la concupiscencia? No, no es un esfuerzo de nosotros. Es una manifestación del Espíritu. ¿De qué Espíritu? De la palabra hecha una realidad en nuestra vida. ¿Por qué decimos que la manifestación del Espíritu es una realidad de la palabra hecha una realidad en nuestra vida? Porque el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Vamos a buscar ese versículo. 6:63. Entonces cuando nosotros manifestamos la palabra, manifestamos la vida espiritual, entonces la carne ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder. Ahora hemos descubierto, gracias a la revelación de su palabra, gracias a aquellos que estudian la palabra, a nuestros amados pastores, a los hermanos que Dios puso sobre nosotros para conducirnos, hemos descubierto que ahora nosotros tenemos la palabra para poder llevar la realidad por medio del Espíritu Santo y hacer morir lo terrenal que está en nosotros. Sí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Juan, Gracias, Jesús. 6:63. vamos a leer ahí. Gracias, 6:63. Gracias. El Espíritu es el que da vida. Acá cuando dice el Espíritu es el que da vida, se está refiriendo a la palabra. La palabra es la que da vida. ¿Vio? La palabra da vida. La carne para nada aprovecha. Gracias, Jesús. Fíjese, la carne nunca, la carne dice, ¿para qué ir al culto? ¿Para qué escuchar la palabra? ¿Para qué ser transformado? La carne dice, si yo como soy, a mí todo el mundo me quiere. A mí todo el mundo me escucha. Pero claro, los que son de la carne se ocupan de las cosas de la carne, dice. ¿Y qué va a escuchar? Va a escuchar cosas de la carne. Va a hablar cosas de la carne. Pero dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Háblele usted de la palabra de Dios a alguien que vive conforme a la carne. No lo va a querer escuchar. Ahora háblele de fútbol, háblele de entretenimiento, háblele de música. En cuanto a las cosas del mundo estamos hablando, ¿no? Y ahí va a inclinar su oído. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Vio? El Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu. La palabra es la que da vida. ¿Vio? Y la carne para nada aprovecha. Porque la palabra que se nos está hablando no está dirigida a la carne. Yo no le estoy hablando la palabra en este día con las hermanas haciendo o queriendo hacer verle algo a su carne. La palabra que nosotros estamos hablando está dirigida a su espíritu. Que el Espíritu Santo va a hacer esa palabra que usted está atesorando en su corazón ahora, la va a hacer una realidad en tanto y en cuanto usted se rinda a esa palabra. Si usted no se rinde a esa palabra, tampoco el Espíritu Santo la va a hacer una realidad. Porque el Espíritu Santo no es atrevido. El Espíritu Santo
obra en nosotros en tanto que nosotros nos rendimos a Él. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra, estamos transmitiendo al Espíritu, estamos transmitiendo la vida. ¿Vio? Estamos transmitiendo. Vio que el Señor dijo, recibí el Espíritu Santo y sopló. ¿Vio? Y le estaba transmitiendo su vida. Su vida le estaba transmitiendo allí. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Vio? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos que no creen. ¿Vio? Y entonces dice, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Hay algunos que no creen. Y entonces ahora nosotros podemos ver, o podríamos decir que sabemos quiénes son los hermanos que no creen, porque no hay una realidad en su vida. Hay hermanos que usted ve que luchan y tratan de llevar a la realidad la palabra de Dios y fracasan en el intento. Entonces usted ve, este hermano no es que no cree, este quiere pero no lo alcanza, tal vez porque no sabe cómo alcanzarlo. Entonces ahí están los que supuestamente sabemos cómo alcanzarlo para ayudarlo al hermano a que lo alcance. Amén. ¿Vio? Pero hay hermanos que usted lo ve, que escuchan la palabra, dicen amén a la palabra, pero viven conforme a la carne. Entonces usted ve que el hermano no quiere. El hermano no quiere. El hermano quiere vivir conforme a la carne, pero escuchando la palabra. Y sí, ciertamente que la va a escuchar, pero como dice Santiago, dice, no seas oidores olvidadizos, dice, sino hacedores de la palabra. ¿Vio? Y ahora nosotros entendemos que cuando dice hacedores de la palabra, habla de un manifestar. ¿Vio? Habla de un manifestar. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, ¿vio? Por la palabra que se hace una realidad en nosotros, si por esa palabra que nosotros hemos recibido, la hemos llevado, la declaramos, la llevamos a la práctica y es una realidad en nosotros, hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. ¿Vio? Por eso empieza el versículo, el capítulo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también hay un versículo que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahora nosotros vemos, ahora podemos entender, ¿qué es eso de andar en el Espíritu? Andar conforme a la palabra. Amén, gloria a Dios. Andar conforme a la palabra. Y eso, ¿quiénes lo alcanzan? Los que quieren. Los que quieren. ¿Vio? Ahí en el libro de Salmo creo que dice, aquel que quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal, dice, y su boca no hable engaño. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo alcanza? ¿Sabe cuánto de nosotros hemos vivido al principio de nuestra vida cristiana tratando de refrenar nuestra lengua del mal y de que nuestra boca no hable engaño? Y lo hemos hecho, ciertamente que lo hemos hecho durante un tiempo, pero llegó un momento que fracasamos. Pero ahora nosotros vino la parte, digamos, que faltaba a la enseñanza. Que no es que faltaba la enseñanza, nosotros no la habíamos visto. Tal vez no la habíamos visto en ese entonces porque todavía nuestra madurez no había alcanzado a un punto para poder entenderlo. ¿Yo? Porque si usted le explica a un niño cómo desarmar un auto, por más que el niño le diga sí entiendo, lo va a intentar que él lo lleve a la práctica y no lo va a poder hacer. Eso ya es para un hombre maduro, crecido y desarrollado, que tiene la inteligencia, la capacidad y la fuerza de hacerlo. Bueno, la inteligencia nos la da la palabra, o sea, el saber nos da la palabra. La capacidad nos da la vida que está en nosotros y el Espíritu Santo. Y la manifestación es a causa de que nos rendimos nosotros a esa vida y al poder del Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces dice, así que hermano, deudores somos. ¿Somos deudores? Sí, somos deudores. No a la carne. No a la carne, no somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros ya hemos entendido, ya hemos entregado nuestras vidas a Cristo, ya hemos entregado nuestras vidas a Cristo, ya hemos rendido, ya nosotros hemos dicho, yo creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor de qué, el Señor de mi vida, y lo declaré con mi boca.
Ya usted creyó y ya confesó. Entonces dice, deudores somos, no a la carne, no a la carne. La carne ya no, dice, la carne ya no se enseñoreará más de vosotros. El pecado, dice, no se enseñoreará más de vosotros. ¿Y qué usa el pecado? La carne. Pero si usted no vive conforme a la carne y yo no vivo conforme a la carne, el pecado no tiene instrumentos para reinar sobre nosotros. Entonces ya estamos descubriendo que ya estamos un paso más adelante. ¿Vio? Que ya no estamos peleando con el pecado, ya no estamos peleando con el mundo, sino que ahora nosotros estamos ocupados en manifestar esta vida espiritual para el beneficio de nosotros y de otros. Sin Pedro. Sí. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Vio? ¿Y cómo lo alcanza? Porque Pedro, fíjese que el mismo Pedro que habla de estas cosas, dice, el apóstol Pablo, nuestro hermano amado, el apóstol Pablo dice, hay cosas que habla, dice, que son difíciles de entender, dice, y difíciles de explicar. Pero él supuestamente decía, el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. ¿Y cómo lo alcanza? ¿Cómo lo alcanza? Y como decía el pastor el otro día, con la oración y con el ayuno no alcanza. No alcanza. ¿Está mal el ayuno y la oración? No está mal. Pero no alcanza con eso, porque como él decía en su experiencia personal, nosotros salíamos del ayuno y de la oración y la carne se manifestaba el doble, con el doble de fuerza. ¿Vio? Pero ahora nosotros vemos que la palabra nos lleva a nosotros, o el Espíritu Santo nos lleva a vivir en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? En la palabra. Amén. En la palabra. ¿Vio? No sabemos cómo vivir una vida espiritual. ¿Cómo que no sabemos? Si dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces ahora dice el Señor, dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Escribiré mi ley en vuestros corazones. Dice, ¿qué ley escribió el Señor? La palabra. Para que se haga una realidad. Sí, no sé si tenía un versículo ahí. Bueno, ¿vio? Entonces, Él escribirá, dice, su palabra en nuestros corazones. ¿Vio? Y entonces la palabra se va haciendo una realidad en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Por qué vivimos conforme a la carne? Si conforme a la carne ya no le debemos nada. ¿Vio? Entonces dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. ¿Vio? Y ahí nosotros entendemos por qué a veces nos pasa que vamos a la comunión con Dios y no escuchamos a Dios. No recibimos una guía de Dios, no recibimos, si bien recibimos la dirección de Dios a través de su palabra, a través de su siervo, pero no recibimos, cuando digo una guía de Dios, no recibimos ese consuelo que necesitamos de parte de Dios cuando vamos. ¿Por qué? Porque algo está fallando. Algo está fallando. ¿Y qué es lo que está fallando? Y tal vez estamos viviendo conforme a la carne y usted sabe que si no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Si usted sirve a la carne, entonces la comunión con el Espíritu se corta. Y Dios no lo puede asistir. Pero si usted vive conforme al Espíritu, conforme a la palabra, el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarlo a usted aun cuando la carne se oponga. Aun cuando la carne se oponga. ¿Vio? El Señor Jesús vivía conforme a la palabra. ¿Qué palabra? Las palabras que yo he oído de mi Padre, estas os hablo, dice. Y Él vivía conforme a la palabra. Y cuando venía la tentación a Él, el Padre le asistía por medio del Espíritu Santo. ¿Vio? En el único momento que no le asistió, digamos, de la manera que Él quiso, ¿no? Fue cuando Él estuvo en el Getsemaní, que Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Su carne estaba queriendo dejar de lado la muerte que Él tenía que enfrentar. Pero el Espíritu Santo lo asistió y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Vio? Porque el Espíritu Santo sabe el deseo del corazón de Dios y nos lo hace saber a nosotros cuando vamos a la comunión con Él. Pero bueno, volviendo acá a la palabra en el libro de Romanos. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, perdón. ¿Vio? Entonces dice, ¿cómo hago yo para hacer morir
lo terrenal que está en nosotros. Porque dice, hacé morir, ahora entendemos el versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde dice, hacé morir lo terrenal que está en vosotros, dice, ira, enojo, maledicencia, mentira, hipocresía y todas esas cosas. ¿Y cómo lo hago morir? Por la palabra. Por la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que está escrita, la palabra que es una realidad en nosotros. La palabra que es una realidad en nosotros. Eso es vivir conforme al Espíritu. Eso es vivir conforme al Espíritu. Que la palabra se manifieste en nosotros después de haberla creído y declarado. Entonces dice, haced morir lo que es terrenal que está en vosotros. ¿No? Entonces dice, porque si vivieres conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haced morir lo terrenal, las obras de la carne, viviréis. Ahí vamos a leer en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Vio? Entonces dice, ¿Sigo? sí, Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿vio? Y, Sí, ¿sigo? sí. Y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, gracias. Ahí vamos a leer también ahí. En Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Vio? Amén, Y gloria a entonces, Dios. ¿qué es sembrar para el Espíritu? Hacer que esta palabra que nosotros creemos y declaramos, hacer que el Espíritu Santo, hacer que se haga una realidad en nosotros. Ahora, ¿cómo se hace una realidad en nosotros? Porque esa es la pregunta de todos los hermanos. ¿Cómo se hace una realidad en nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo para que la palabra se haga una realidad en nosotros? Y entonces, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? Usted se tiene que rendir. Usted se tiene que rendir. Usted tiene que dejar de, como siempre usamos el mismo ejemplo, usted tiene que dejar de ser el hombre ese que está braceando en el medio del mar. Y tiene que dejar que el Espíritu Santo lo ayude. Sea ese salvavidas, digamos, que lo ayude a usted a manifestar la vida de Dios. Pero usted se tiene que rendir. Si usted no se rinde, entonces usted va a intentar manifestar la vida del nuevo hombre y va a fracasar. Va a fracasar, porque no es por obra, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén, Si gloria a usted y Dios. yo lo pudiéramos manifestar, entonces ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos la palabra? Porque la gloria entonces sería para nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo lo hace una realidad por habernos rendido a su voluntad, entonces la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Y nosotros lo que estamos buscando es que el nombre del Señor sea glorificado, no nosotros. No nosotros. ¿Yo para qué quiero ser? Es como yo siempre le digo a usted, si esta palabra pudiera salir a través de este teléfono sin que usted viera mi rostro, sería mucho mejor. Sería mucho mejor, pero es necesario. Pero si pudiera salir sin que usted viera mi rostro, solamente escuchara mi voz, sería mucho mejor, porque usted entonces glorificaría a Dios de todo su corazón. No digo que no lo haga, no se ofenda, hermano, no digo que usted no glorifique a Dios. Oh, Señor. Pero lo que buscamos diciendo esto es no poner tropiezo a los hermanos para que nos adulen a nosotros, para que nos pongan en un lugar que no nos corresponde. ¿Vio? Porque no nos corresponde, no queremos estar en el lugar del Señor. El lugar ese es del Señor, el Señor es el que le trae la revelación de la palabra, no nosotros. Nosotros somos simples transmisores de la enseñanza que Dios nos trajo por revelación a través de su siervo, así como nos toca hoy a nosotros transmitirla. Gracias. Dijimos Señor. Efesios 2:8. Gracias, Jesús. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Amén, y gloria a esto Dios. no de vosotros, pues es don de Dios.
¿Vio? Nada es nuestro. Y el nuevo. Nada es nuestro. Con respecto al mérito de salvación, Gracias. con respecto al mérito de santificación, con respecto al mérito de transformación, nada es nuestro. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Nada. ¿Qué hace usted para ser santificado? Nada. ¿Cómo que no hago nada? Yo presento mi cuerpo. Bueno, sí, eso, pero no estamos hablando de una obra que produzca la santificación en usted. No de que usted presente su cuerpo. Eso es algo que nosotros sí tenemos que hacer. Presentar nuestro cuerpo, sí. El 9. El 9. El 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gracias le damos. Sí, vivir conforme a la palabra, ¿no? ¿Vio? Entonces no es por obras que la transformación se va obrando en nosotros. Ahí vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. La transformación no se va a presentar porque yo me ponga la mejor corbata, la mejor camisa, sea puntual en llegar al culto, sea el primero en cantar alabanza, o sea el primero en pararme para leer un versículo. Por eso no se va a obrar la santificación. Esas son manifestaciones de amor que el Espíritu Santo produce en nosotros en favor de los hermanos, o bueno, la manifestación de la vida de Dios en la vida de culto. Pero la transformación se produce porque yo me rinda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo usa la palabra y la hace una realidad en nuestra vida. ¿Cómo la hace una realidad en nuestra vida? Cuando creemos, declaramos y la manifestamos. Gracias, Jesús. ¿Dijimos? Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vio? Así que, hermanos míos, os ruego que presentéis. Ahí está lo que nosotros tenemos que hacer. Presentarnos. ¿Presentar qué? Nuestros cuerpos. Cuerpo, alma y espíritu tenemos que presentar al Señor. ¿Vio? Todo nuestro ser tenemos que presentar al Señor. Señor, como dijo alguien ahí en el Antiguo Testamento, creo que dijo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Vio? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la primera voluntad de Dios? Que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Entonces, para ser transformados nosotros nos tenemos que rendir a su voluntad, rendir a la palabra de Dios. Entonces la palabra va obrando en nosotros. Por eso dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice. ¿Qué es lo que produce la renovación de nuestro entendimiento? La palabra. ¿Vio? La palabra produce la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué renovación produce? Y antes nosotros creíamos que éramos pecadores. Ahora la palabra trajo el conocimiento, el Espíritu Santo nos trajo la revelación y ahora ya nosotros no creemos que somos pecadores. Creemos que somos hijos de Dios, lavados y comprados con la sangre de Cristo. ¿Vio? Entonces esa palabra después nosotros la creemos, la declaramos y se va haciendo una realidad en nosotros. ¿Cómo se va haciendo una realidad en nosotros? Porque nosotros nos rendimos a su palabra, nos rendimos a su voluntad. Y entonces eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. ¿Vio? Por eso dice, andá en el Espíritu, dice. ¿Y en qué espíritu nosotros tenemos que andar? Tenemos que andar conforme a la palabra. ¿Vio? Por eso, como el pastor decía ayer, un hermano dice, yo ando en el Espíritu. Y vive manifestando la concupiscencia de la carne. Entonces no es creíble lo que él dice con lo que él manifiesta. No es creíble. ¿Por qué? Porque si él dice que anda en el Espíritu, la palabra tiene que verse hecha una realidad en su vida. ¿Vio? Ahora, el apóstol Pablo, para aquellos hermanos, porque hay hermanos que dicen, pero entonces si la palabra no se manifiesta en mí, entonces yo estoy fracasando, hermano. No, hermano. Usted que está intentando que la palabra se haga una realidad en su vida y fracasa a causa de que la carne se opone o las circunstancias se oponen, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, dice. ¿Vio? Ni que ya sea perfecto, dice, sino que me extiendo, dice, para ver si logro ser asido
de lo que fui ha sido por Cristo Jesús. Ese está en Filipenses 3, 3.5, 3.6 por ahí. ¿Vio? Entonces, para aquellos hermanos que están luchando para poder alcanzarlo y no lo alcanzan, esa es la palabra. Pero lo que ellos viven desordenadamente conforme a la carne y dicen, no, yo vivo conforme al Espíritu, pero ve usted la manifestación de ellos y su manifestación es solamente el expresar de la carne, ahí usted se está dando cuenta que no hay una realidad del Espíritu, no hay una realidad de la palabra en ellos. ¿Vio? No hay una realidad. Y ahí nosotros entendemos por qué hay hermanos 30, 40, 50 años en el Evangelio y usted los ve y siguen siendo las mismas personas. Porque o por ahí no entienden que la palabra se tiene que hacer una realidad en ellos, o tal vez ellos no están presentando sus cuerpos para que la palabra se haga una realidad en su vida. Entonces ahí nosotros podemos ver la manifestación del Espíritu en su vida. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces, ahora nosotros estamos entendiendo. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, si por la palabra hecha una realidad en nuestra vida, dice, mas si por el Espíritu, dice, hacer morir dice, mortificáis, dice, las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago yo morir las obras de la carne? ¿Cómo hago morir la tendencia de la carne? La carne, el Espíritu me dice que tengo que presentar mis cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero la carne me quiere llevar a mí a fornicar, me quiere llevar a adulterar, me quiere llevar a emborracharme, al robo y a tantas otras cosas. Y dice, hacé morir. ¿Y qué juicio le tenemos que aplicar a la carne? El juicio que Cristo le aplicó en la cruz. ¿Vio? Entonces ahí nosotros vemos que nuestro espíritu fue redimido por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso no lo va a cambiar nadie. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo físico va siendo redimido por la palabra que nosotros llevamos a la vida práctica, creyendo y declarándola, que el Espíritu Santo la hace una realidad en nuestra vida. Entonces Él va redimiendo nuestra alma y nuestro cuerpo físico, cuando la palabra se hace una realidad en nosotros. Por eso entonces nosotros vimos que no solamente es necesario creer, declarar, sino también manifestar. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Usted no se esfuerza en manifestar la palabra. Usted viva en una vida en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llevar esa palabra a ser una realidad en su vida. Y entonces usted ahí va a descubrir lo que es andar en el Espíritu. Dice, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Vio? Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, acá habla del Espíritu Santo. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos somos hijos de Dios. ¿Vio? No puede el mundano ser guiado por el Espíritu Santo, porque no tiene la vida de Dios, no ha nacido de nuevo. Pero nosotros sí hemos nacido de nuevo. Nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Tenemos, como dice ahí la palabra profética más segura. ¿Vio? Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí vamos a leer en Gálatas 5:18. ¿Vio? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo? Y nos dijo el Señor Jesucristo, dice, yo me voy, dice, pero enviaré otro Consolador, dice, y Él os guiará, dice, a toda verdad, dice, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, dice. ¿Vio? El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros, sí. No, el versículo vos siempre lo decís, de 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Vio? Tenemos la palabra
profética más segura, dice. ¿Vio? ¿Vio? ¿Por qué? Porque esa palabra es la que produce en nosotros, como dice, como leía ahí mi esposa, que el lucero de la mañana alumbre en vuestras vidas. Aleluya. ¿Cuál es el lucero de la mañana? Cristo. Hasta que Cristo sea una realidad. Por eso el apóstol Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice. ¿Vio? Sea formado. ¿Y cómo es formado Cristo en nosotros? A través de la palabra que se hace una realidad en nuestra vida. Porque por más conocimiento que usted tenga de cualquier área, de cualquier materia, incluso en este mundo, si no es una realidad en su vida, nadie lo va a mirar como un profesional. Póngale que usted tenga doctorado en medicina. Si no es una realidad en su vida, por más que usted diga, no, yo tengo un doctorado en medicina, y sí, pero vos podés tener los títulos que vos quieras en tu casa, pero yo no veo la realidad de ese doctorado. Ahora cuando usted lo ven en la práctica, la verdad que sí, tiene razón. Es un buen profesional porque la verdad que lo que él dice que estudió y tiene su título, se ve hecho una realidad en su vida. Bueno, así es lo mismo en nosotros. Nosotros creemos, declaramos, pero se tiene que hacer una realidad en nuestra vida. Ahora entendemos que lo que lo hace una realidad en nuestra vida es el Espíritu Santo cuando nosotros nos rendimos. ¿Qué es lo que hace una realidad? La palabra. La palabra. Por eso nosotros leímos el programa pasado y el anterior también lo leímos. Cuando Juan decía, y en esto me gozo, dice que mis hijos andan en la verdad, dice. Andan en la verdad. La verdad, la palabra de Dios es una realidad en su vida. Entonces todo el mundo puede ver la manifestación de Dios en la vida de los hombres. Después dijimos... Gálatas 5:8, no, 5:18. Sí. Que dice, pero si soy guiado por el Espíritu. Sí, 5:18. Amén. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Yo? Porque no habéis recibido el Espíritu... Perdón, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y si usted es guiado por el Espíritu, ya no está bajo la ley. Porque el Espíritu Santo no lo va a llevar a la ley, no lo va a llevar a normas y formas de hombre para que usted alcance lo que la gracia ya le dio. La gracia ya se lo dio. Entonces el Espíritu Santo va a tomar de lo que... Porque el Señor dijo, y tomará de lo mío, dice, y lo hará saber. Gracias, Jesús. Ahora, ¿dónde está lo del Señor? Está en nosotros, en nuestro espíritu. La palabra dice que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, tomará de lo que está en nosotros el Espíritu Santo para hacérnoslo saber. ¿Cómo nos lo va a hacer saber? ¿Cómo nos va a hacer saber? ¿Qué es lo que nos va a hacer saber? Que es verdad, que es realidad. Entonces, ¿cómo nos lo hace saber? Haciéndolo una realidad en nuestras vidas. ¿Vio? Entonces ahí nosotros podemos decir, podemos declarar de nosotros, ahora nosotros andamos en el Espíritu. ¿Por qué podemos declarar? Porque la palabra de gracia es una realidad en nuestra vida. Andamos en el Espíritu. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso, hermano. Saber que la palabra de Dios se hace una realidad en nosotros. Ahora nosotros entendemos por qué tantos años hemos fracasado. Y por qué hubo tiempos donde la gente nos miraba y nosotros le hablábamos de la palabra y se quedaba maravillada. Pero después cuando nos miraban nuestro andar, la gente decía, yo no puedo creer lo que vos me hablás porque ¿dónde está? ¿A dónde está hecho una realidad? Pero ahora nosotros entendemos que la palabra se viene a nuestros corazones, es implantada en nuestros corazones. El Espíritu Santo la hace una realidad en nosotros y entonces nosotros decimos, ahora nosotros podemos decir que andamos en el Espíritu. ¿Vio? Andamos en el Espíritu. Por eso dice la palabra, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando nosotros tomamos esta palabra y la palabra la creemos, la declaramos y se hace una realidad en nuestra vida, nunca el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a vivir o a acceder a un deseo de la carne. Al contrario, nos va a llevar el Espíritu Santo, si hemos alcanzado a rendir nuestro cuerpo en sacrificio vivo para hacer la voluntad de Dios, nos va a llevar mucho más allá, mucho más allá. ¿Y qué es ese mucho más allá? A manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Y esto es lo Señor. maravilloso, esto es lo Gracias, maravilloso. Señor.
de este mensaje de gracia. Amén. El mensaje de la ley le hacía ver al hombre que él era un pecador, pero no le sacaba el pecado, no lo justificaba, no lo salvaba, no lo limpiaba, no le ayudaba a manifestar una vida de justicia. ¿Vio? El mensaje de gracia nos redime, nos santifica, nos perfecciona y nos lleva a manifestar una vida de justicia a través de su palabra por la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso, hermano, que podamos entenderlo primeramente para poder transmitirlo. ¿Vio? Porque siempre va a estar la pregunta, ¿y dónde está? ¿Dónde está la realidad de la palabra? Entonces ahora nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dice en Filipenses capítulo 3, o capítulo 4 es. Gracias, Jesús. Filipenses Dios. capítulo 4, versículos 8 y 9. Gracias, Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo... no veo qué es. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Vio? Amén. Primero él detalla todo lo que hay en la vida de Dios. Todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre. ¿Vio? Todo eso está en la palabra de Dios. Todo eso está en la palabra que nosotros leemos. ¿Vio? Y entonces dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. También dice, armado de este mismo pensamiento, dice. ¿Vio? Entonces dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto hace, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Vio? Y entonces dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces ahora decimos, ¿cómo esto se hace una realidad? Usted se rinde al Espíritu Santo, y usted se rinde al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por medio de la palabra que nosotros hemos escuchado, le hace una realidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace una realidad? Todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, dice, todo lo honesto, todo lo puro. Todo esto el Espíritu Santo lo hace una realidad. ¿Cómo lo hace una realidad? Cuando usted se rinde. Si usted no se rinde, no espere que el Espíritu Santo lo haga una realidad. ¿Vio? El Espíritu Santo tampoco lo va a venir a atacar a usted para que usted se rinda. No, la rendición es una disposición del corazón. ¿Vio? Por eso dice que el Señor dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¿Vio? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que su Hijo vaya a morir en la cruz. Y no se volvió atrás. ¿Vio? No se volvió atrás. Entonces dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto sé, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces ahora vemos que esta palabra, cuando nosotros nos rendimos y dependemos del Espíritu Santo, esta palabra se hace una realidad en nuestras vidas. ¿Vio? Se hace una realidad en nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos manifestar la justicia y la gracia de Dios. Entonces ahora, aquellos que nos ven, así como nosotros hemos visto a los que estuvieron adelante de nosotros, no tienen excusa de que no se puede alcanzar. Sí se puede alcanzar. Todo está en la disposición del corazón. Todo está en la rendición de nuestras vidas. Por eso está ese versículo. Vamos a ver si lo encontramos. Dice que el Señor dijo, he aquí que vengo, dice, para hacer tu voluntad. ¿Vio? Fíjese, el mismo Señor dijo, he aquí que yo vengo, dice, para hacer tu voluntad. Y Él tuvo que rendirse. ¿Cómo que el Señor tuvo que rendirse? Si era el Hijo de Dios, sí, pero estaba en una humanidad. Estaba en una humanidad. Y la humanidad seguramente que lo llevaba a Él a hacer todo lo contrario a la voluntad del Padre.
Pero Él vino a este mundo para mostrarle al hombre, para dejar plasmado en la Escritura, que a pesar de que Él estaba en un cuerpo de carne, semejante al nuestro, y siempre aclaramos eso, semejante al nuestro porque no había pecado en Él, Él pudo llevar a cabo la voluntad del Padre. Entonces eso quedó plasmado para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Hebreos 10, bueno, del 5 podemos leer. Hebreos Por lo 10. cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Está. Sí. Gracias. En el 10, Desde el 5 leí. ¿vio? Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo, ¿quién? Cristo entró en el mundo, Dios estaba en Cristo. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Vio? Me preparaste cuerpo. Dios estaba en Cristo, dice, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. ¿Por qué no le agradaron a Dios el holocausto y la expiación? Porque el holocausto y la expiación cubrían el pecado, pero no lo borraban. No lo borraban. Cubrían momentáneamente la ofensa del hombre para con Dios, pero no borraban la ofensa. ¿Vio? Por eso después se escribe en el libro de Efesios, dice, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pasó por alto hasta la venida de Cristo. Y a la venida de Cristo lo llevó a la cruz y ahí juzgó el pecado de toda la humanidad. ¿Vio? Entonces dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo? Cristo mismo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, dice, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Vio? Entonces dice, le preparó cuerpo. Dios le preparó un cuerpo a su Hijo amado para que Él viniera a este mundo y manifestara la vida de Dios. ¿Vio? Entonces, ahora nosotros podemos entender que a través de este cuerpo que nosotros tenemos, que ya no es el cuerpo de pecado, hermano, ya lo hemos hablado, no es el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado fue destruido en la cruz por la fe. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Ahora es un vaso de barro que contiene un tesoro. A través de este cuerpo nosotros podemos llevar a cabo la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias le damos Gracias, al Señor por esta Jesús, palabra amado. maravillosa, hermano. Sí, Señor. Porque ahora nosotros podemos entender, no alcanza con creer, no alcanza con declarar. Ahora nosotros tenemos que creer, declarar y manifestar la palabra que hemos oído. Amén, gloria a Dios. Sí. No, lo que decías, 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias. Amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra maravillosa. Y esta palabra llegó a nosotros en este momento, hermano, donde nosotros alcanzamos un grado de madurez. Pero nos faltaba esta, como decía el pastor, nosotros habíamos alcanzado el creer y el declarar. Pero ahora hemos entendido que nos faltaba esto del manifestar, ¿vio? Nos faltaba manifestar esta gracia. ¿Y cómo la manifestamos? Y bueno, vamos a meternos bajo servidumbre para manifestarlo. No. La palabra de Dios dice, no, el Espíritu Santo no nos puso bajo servidumbre para poder manifestar la palabra de Dios. Él nos hizo libre. Él nos hizo libre. Y nos hizo libre en Cristo. En Cristo. Entonces nosotros nos metemos en Cristo, nos metemos en la comunión con Él, y entonces Él usa el Espíritu Santo y usa el Espíritu, la palabra, para llevarla a nuestro corazón y hacerla una realidad. Y entonces manifestamos la justicia de Dios a través de nuestros cuerpos. Amén. Agradecemos al Señor por Gracias, esta palabra, Señor. hermano. También le agradezco a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, a nuestro amado pastor también que nos estuvo escuchando, y que el Señor bendiga a cada uno de ellos. Damos gracias al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Y bueno, nos estamos encontrando nuevamente el día viernes. El día viernes está el pastor de 10 a 11 y nosotros estamos de 11 a 12. Gracias le damos al Señor. Gracias, Padre Señor. amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Te damos Jesús. gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor, que ahora nos enseña a nosotros que no alcanza con el creer y declarar, Señor, sino que tenemos que rendir todo nuestro ser para que pueda manifestarse esta palabra, Señor, que como tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida.
Amén. Señor, y necesitamos esta palabra para ser transformado a tu imagen y manifestar la gracia de Dios. Gracias. Ayuda a los hermanos, Señor, porque como siempre decimos, nuestra función no es hacerles entender, es transmitirles esta gracia que tú nos diste. Hazle entender tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Gracias. para que pueda ser una realidad en su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les Jesús. bendiga, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor.